todos. Hoy día, en conjunto con mi compañera Milagros Antonella García Loero y yo, Ana Magdalena Gablas, vamos a presentar los receptores de las células T, TCR y de las células B, BCR. Primero quisiera introducir el concepto de lo que es la inmunidad adquirida. Primeramente, la inmunidad es la capacidad del cuerpo humano para defenderse contra casi todos los tipos de microorganismos y toxinas que pueden o tienden a lesionar tejidos y órganos. La inmunidad adquirida, a diferencia de la innata, necesita más tiempo, como semanas o meses, para que se desarrolle y aparece recién por primera vez cuando el cuerpo entra en contacto con un patógeno. En ese momento, el sistema inmunitario especial forma anticuerpos, así como linfocitos activados o ambos, para que puedan atacar a los microorganismos invasores específicos o a las toxinas. Los linfocitos T son producidos en la médula ósea y maduran en el timo, y al desarrollarse circulan por la sangre y por el sistema linfático hasta que son activados al momento de encontrar un antígeno específico, el cual interactúa con el receptor de linfocitos T que está en su superficie. El TCR se descubrió al principio de los años 80, en el mismo momento en el que se definía la estructura de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, el MHC, con péptidos unidos a los ligandos de los linfocitos T, y ahora sabemos que los TCR son análogos a los anticuerpos, pero que también existen importantes diferencias entre esos dos. Los TCR son los receptores para los antígenos y son moléculas en la superficie de los linfocitos T. Y estos proporcionan la especificidad que capacita a los linfocitos T para reconocer los antígenos. Cada linfocito T reconoce un único antígeno a través de su receptor. Y durante el desarrollo se genera una gran diversidad de linfocitos T con sus respectivos TCR. Y todo eso para poder reconocer los antígenos. El TCR reconoce antígenos de naturaleza proteica de muy pequeño tamaño, usualmente entre 10 a 20 aminoácidos. Y los antígenos peptídicos son reconocidos cuando se encuentran sobre la superficie de células presentadoras de antígeno, las APC. Concretamente en las moléculas del HLA, que es el Human Leukocyte Antigen, que es el equivalente al MHC en humanos. La estructura del receptor para el antígeno de los linfocitos CD4 cooperadores y de los linfocitos CD8 citotóxicos restringidos por el MHC es un heterodímero que consta de dos cadenas polipeptídicas transmembranas designadas TCR alfa y beta, unidas entre sí de forma covalente por un enlace disulfuro y entre cisteínas extracelulares. Los linfocitos T expresan esta forma de ser de TCR y se llaman linfocitos alfa-beta. Pero también existe un tipo de menos frecuente de TCR, que es el gamma-delta, y está compuesto, como se puede ver, de dos cadenas gamma-delta. Cada cadena alfa y beta consta de un dominio variable N-terminal y un dominio constante
similar a las inmunoglobulinas. También consta de una región hidrófoba, que es transmembrana, y una región citoplasmática corta, como podemos ver aquí. Continuando con las regiones variables de las cadenas alfa y beta del TCR, que contienen secuencias cortas de aminoácidos donde se concentra la hipervariabilidad entre los diferentes TCR. Estas forman las regiones hipervariables o determinantes de la complementariedad CDR, que es el Complementarity Determining Regions, y al igual que 3 CDR en la cadena alfa y 3 regiones similares en la cadena beta, forman juntas la parte del TCR que reconoce específicamente el complejo péptido MHC. Las proteínas CD3 y Z se asocian de forma no covalente al heterodímero alfa y beta, como podemos ver aquí, del TCR para formar el complejo, y este reconoce al antígeno y las proteínas asociadas que transducen las señales que llevan a la activación de los linfocitos T. La unión del TCR a los ligandos del MHC péptido agrupa los correceptores junto con el receptor para el antígeno, este es el antígeno, y fosforila a las tirosinas y TAM, a las proteínas CD3 y Z. La función del CD4 y el CD8 son los correceptores de los linfocitos T, y estas se unen a regiones no polimórficas de las moléculas del MHC. Y estas facilitan la producción de la señal por el complejo TCR durante la activación de los linfocitos T. El CD8 y el CD4 interactúan con moléculas de clase 1 y 2 respectivamente. También están las citoquinas. Las citoquinas son moléculas mensajeras que comunican las células entre sí, y estas se sintetizan durante diferentes momentos de la respuesta adaptativa. Por ejemplo, en la diferenciación de los linfocitos T, las secretan las células dendríticas para orientar la respuesta y obtener los diferentes tipos de linfocitos T efectores. También está en el proceso de activación de los linfocitos T. Se secretan las citoquinas de manera autócrina, lo que provoca la expansión clonal de los diferentes linfocitos T recién activados. Y en la respuesta efectora también se secretan los linfocitos T efectores para activar otras células con las que colaboran en la respuesta frente a los patógenos. A continuación, mi compañera Antonella García va a presentar las células B. Gracias, Ana. Mi nombre es Antonella García Loero y en esta oportunidad yo les voy a hablar acerca del receptor de las células B. Empecemos hablando un poquito acerca de los linfocitos B. Como bien sabemos, los linfocitos B se generan en la médula ósea, que es un órgano linfático primario, tal y como es el timo. Es aquí en donde estas células, los linfocitos B, progresan a través de un programa de desarrollo determinado por el reordenamiento y por la expresión de los genes de las inmunoglobulinas. Ahora hablemos del complejo BCR. Al igual que ocurre con el TCR, las inmunoglobulinas de membrana se encuentran en un complejo multimolecular en la superficie de los linfocitos B. Este complejo está formado por el monómero de inmunoglobulina de membrana asociado a un heterodímero de cadenas CD79-alfa y CD79-beta, que son también denominadas inmunoglobulina alfa e inmunoglobulina beta respectivamente.
Estas dos cadenas que acabo de mencionar poseen estructura y función muy similares a las de las moléculas CD3 en los linfocitos T. Al igual que ellas, poseen motivos de tipo ITAM o ITAM en sus regiones citoplasmáticas que se fosforilan inmediatamente tras el reconocimiento del antígeno e inician una cascada de señales bioquímicas intracelulares que llevarán a la activación de los linfocitos B. En cuanto a su estructura, la IgM y la IgD de membrana, que son los receptores para el antígeno de los linfocitos B vírgenes, tienen colas citoplásmicas cortas que constan de solamente 3 aminoácidos, que en este caso son la lisina, la valina y nuevamente la lisina. Estas colas son demasiado pequeñas para transmitir las señales generadas tras el reconocimiento del antígeno, por lo que las señales mediadas por las Ig las producen las Ig-alfa e Ig-beta, como mencioné previamente, que además están unidas por enlaces disulfuro entre sí. Ahora ahondemos un poco en la transducción de señales. El entrecruzamiento inducido por el antígeno de la inmunoglobulina de membrana en los linfocitos B lleva al agrupamiento y activación de tirosinas sinasas de la familia SRC y la fosforilación de tirosinas de la ITAM o ITAM en las colas citoplásmicas de las moléculas de la Ig-alfa e Ig-beta, como ya mencioné, y esto lleva al acoplamiento de SIK y a la posterior fosforilación de tirosinas, tal y como se muestra en la imagen. Todo este proceso que acabo de mencionar lo podemos ver en la imagen. A estos acontecimientos le siguen varias cascadas de transmisión de señales, lo que conduce a la activación de varios factores de transcripción. Cabe mencionar que estas vías de transducción de señales son similares a las también descritas en los linfocitos T por Ana. Ahora hablemos acerca de la función del complemento en la activación de linfocitos B y los correceptores. En los linfocitos B, asociado al BCR, como ya mencionamos, se ha identificado un complejo trimolecular denominado complejo receptor de las células B. Este está compuesto por 3 moléculas, la molécula CD19, la CD21 y la CD81, tal y como observamos en la imagen de correceptores. La molécula CD19 actúa como módulo señalizador, mientras que la molécula CD21 funciona como receptor de un fragmento C3d resultante de la activación del sistema del complemento. De hecho, esta molécula CD21 también es conocida como receptor del complemento de tipo 2 o CR2. Finalmente, la CD81 es necesaria para la estabilización y la expresión de todo este complejo molecular en la membrana, todo este complejo que acabo de mencionar. Ahora, este complejo correceptor se activa cuando los antígenos reconocidos por el BCR están tapizados por fragmentos del complemento, es decir, lo que conocemos normalmente como opsonización, y da lugar a una notable amplificación de la señal de reconocimiento antigénico. Cabe mencionar que la activación de los linfocitos B se ve aumentada por las señales que proporcionan proteínas del complemento y el complejo correceptor CD21, que es el que finalmente vincula la inmunidad innata con la respuesta inmunitaria humoral adaptativa. Finalmente, hablemos específicamente de anticuerpos. Estas inmunoglobulinas son glucoproteínas que reconocen y se unen específicamente a cuerpos extraños que han accedido al organismo. Estos anticuerpos están presentes en la sangre y en los líquidos tisulares como moléculas y como receptores unidos a las membranas de los linfocitos B, estableciendo una respuesta inmunitaria que neutraliza y elimina los antígenos extraños. Dentro de los anticuerpos encontramos 5 tipos en los mamíferos, que son el IgM, el IgD, el IgG, el IgA y el IgE,
Y en el caso específico de los seres humanos, también se definen 4 subclases de IgG y 2 de IgA. De este modo, en conjunto, hay 9 isotipos. Si los mencionamos en el orden de sus genes, encontramos el IgM, el IgD, el IgG3, el IgG1, el IgA1, el IgG2 y el IgG4, el IgA2 y el IgE. Todos los isotipos de anticuerpos son bifuncionales. ¿Qué significa esto? Primero, que reconocen y se unen al antígeno, y segundo, que promueven la activación de mecanismos efectores, lo que provoca la eliminación y la degradación de los inmunocomplejos de microorganismos patógenos. A continuación, compartiremos nuestro caso clínico propuesto para esta presentación. Este hace referencia al cambio en el funcionamiento de los linfocitos B y T en el organismo frente a la esclerosis múltiple. En los pacientes con esclerosis múltiple ocurren 2 acontecimientos que provocan que varíe la forma en la que las células trabajan para atacar al enemigo. En primer lugar, el muro que mantiene las células B fuera del cerebro se rompe. Esto permite que algunas células B entren en el sistema nervioso central. En segundo lugar, una vez dentro del sistema nervioso central, en lugar de actuar como defensores, deciden atacar a la mielina propia que recubre y sirve de aislamiento de las células nerviosas. Las células plasmáticas pueden utilizar sus armas anticuerpos para atacar a la mielina. Estos anticuerpos pueden causar daño directo o llamar a defensores del sistema inmune para que ataquen a la mielina. Las células B también pueden informar a las células T, otro defensor, de que la mielina es el enemigo. Este tipo de célula T es como un entrenador que enseña a otros tipos de células T a luchar contra la mielina. Tanto las células B como las T envían señales, llamadas citoquinas, para reclutar otros tipos de defensas que causan inflamación. Además, las células B y T también pueden unirse para construir un centro de entrenamiento en el revestimiento del cerebro. Esto les permite continuar con su formación mientras destruyen la mielina durante más tiempo. Los investigadores han desarrollado medicamentos que se dirigen a la proteína CD20, eliminando así de forma específica a las células B que están atacando el sistema nervioso central. Esperamos que nuestra exposición haya sido de su agrado. Gracias.